Benvinguts i benvingudes, totes, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Avui estem així per parlar de feminisme des de la joventut i des de la diversitat. Durant moltes dècades el feminisme va construir un relat oficial d'esquenes a la realitat molt diversa i d'esquenes a la pròpia experiència que moltes dones vivien. Dones que es sentien opreses no sols pel seu gènere, sinó també per la seva classe social, per la seva raça, per la seva cultura. Aquestes dones, dones negres, musulmanes, dones treballadores, dones gitanes, no es sentien i no es senten representades per aquest discurs oficial del feminisme hegemònic. Cal desprendre'ns de la perspectiva etnocèntrica en la qual analitzem tot el que ens rodeja i reconèixer la diversitat dins de la lluita feminista, abandonant qualsevol actitud paternalista cap a altres cultures, cap a altres societats. Avui esta vesprada estan així amb nosaltres Carmen i Anna de l'Associació de Gitanes Feministes per la Diversitat. Ens van explicar elles com van construir la seva associació, que ja porten 2 anys treballant. Elles volien, com elles mateixes defineixen, construir un món més igualitari, allò que és una qüestió de justícia social, i construir un feminisme des de la seva pròpia cultura, crear noves referències, nous exemples dins de la seva pròpia cultura. Jo les passo la paraula a elles, faran la presentació de la seva associació, de com treballen, de quina és la seva feina, i després podrem fer un torn de preguntes, li podem fer totes les preguntes que vulgueu, i a continuació nosaltres continuarem. Elles que han de marxar, que són de Múrcia i de Madrid, han de marxar, però nosaltres podem continuar també amb el debat i parlant d'altres feminismes, altres exemples de lluita i de diversitat i de feminismes joves, diversos, antihegemònics, ja ho veurem. Sense més a dir, jo le paso la paraula a Carmen y a Ana. Vale, pero no sabemos hablar valenciano, así que tenemos que hablar en castellano. Vamos a hablar en calor. ¿En calor? Muchísimas gracias por invitarnos y gracias por compartir estos espacios con nosotras, que para nosotras son imprescindibles y son muy importantes. El tema de tejer redes, el tema de que la voz gitana se empiece a escuchar, para nosotras muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, nosotras somos... Yo os voy a dar unas breves pinceladas. Tampoco voy a presentar aquí la asociación, porque sí que Gitanas Feministas por la Diversidad, su presentación de asociación tiene un formato muy concreto y además que nos llena de orgullo. Lo que pasa es que ese formato incluye al resto de compañeros, que somos como 10 compañeros que hacemos esa presentación de Gitanas Feministas por la Diversidad. Entonces yo voy a dar unas pinceladas. También deciros que en cualquier momento la gente puede levantar la mano, preguntarme, interrumpirme, toda la flexibilidad del mundo entero, ¿vale? Entonces yo voy a dar unas pinceladas. Gitanas Feministas por la Diversidad realmente surge como ha dicho la compañera, por una cuestión de justicia social y sobre todo por cuestiones de rebeldía. El equipo que formamos Gitanas Feministas no es un equipo que de repente se ha juntado, ha pensado en crear un feminismo nuevo, no. El equipo de Gitanas Feministas nos conocemos desde hace mucho tiempo por las trayectorias que llevamos cada una en su barrio, con su profesión y bueno, pues con el hecho de que todas somos gitanas, ¿no? Y cada uno en su barrio y en su profesión, pues llevamos trabajando el tema social toda la vida. En este caso, Ana es mediadora, yo soy maestra, la otra compañera es trabajadora social, el otro compañero es guitarrista, la otra compañera es bailadora, el otro compañero es jurista. Quiero decir, Gitanas Feministas lo que tiene es diversidad, porque bueno, pues el patrón que hay y que siguen los medios de comunicación actualmente, los medios que significan tanto
que tienen tanto poder de influenciar en la sociedad, pues esos medios lo que han hecho con el pueblo gitano pues es machacarlo una y otra vez. Podemos hablar de programas como GC King, Palabra de Gitano, Mi Gran Boda Gitana, no sé qué, etcétera, etcétera. Y esos programas lo que visibilizan es una población gitana que quizás exista, pero en reductos, y no en la mayoría, y no nos sentimos representadas con esa visibilización de la población gitana. Porque la población gitana es diversa, y es diversa en todos los ámbitos. Diversa a nivel académico, diversa a nivel económico, diversa a nivel religioso, diversa en orientación sexual, diversa en comunidades. Somos diversas como el resto de la sociedad. Lo que pasa es que se han empeñado en encajonarnos en un sitio y sobre todo de insultarnos, porque para mí es un insulto, para mí es una ofensa que continuamente se nos ve a los gitanos a través de los medios como los bufones, como los tontos, o en noticias, en caso, en sucesos. Bueno, yo me lío a hablar. Gitanas Feministas por la Diversidad, entonces, nace por una cuestión de justicia social y nace también por una cuestión de análisis de cuál es la situación de la mujer gitana. Ahora mismo la situación de la mujer gitana tiene un estancamiento a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a todos los niveles. ¿Por qué? Pues porque no estamos en ninguna esfera de poder. De hecho es que no estamos ni visibilizadas. De hecho es que el feminismo, que ha sido la lucha de las grandes mujeres feministas por la igualdad de género, etcétera, etcétera, jamás ha tenido en cuenta que en esa lucha también estamos las mujeres gitanas, y que las mujeres gitanas han sufrido un machaque a todos los niveles brutal, y jamás nadie se ha atrevido a levantar la bandera con ellas. Hemos oído hablar de feminismo saharaui, de feminismo musulmán, del feminismo, por supuesto, de las compañeras negras, pero en las gitanas parece ser que nunca hemos existido. Entonces, Gitanas Feministas, después de la trayectoria personal que llevamos cada una en lo social, que es bastante larga, decidimos que el panorama que había no nos representaba en ningún aspecto, ni a nivel asociativo, ni a nivel político, ni en ningún nivel. No nos sentimos representadas absolutamente en nada, y tampoco nos sentimos apoyadas. Entonces, pues nace por una cuestión de justicia social. ¿Por qué nos constituimos como asociación? Realmente nuestra pretensión no es ser una asociación. Nuestra pretensión va mucho más allá, y es ser un movimiento participativo, activo, de mujeres gitanas. Es decir, un movimiento de presión social y político. Eso es realmente lo que queremos Gitanas Feministas. Cuando a mí me preguntan, o al grupo nos pregunta, feminismo romaní, el feminismo romaní realmente lo estamos construyendo. Pero es que para explicar el feminismo romaní, antes deberíamos conocer la historia del pueblo gitano. Desgraciadamente, ahora mismo la historia del pueblo gitano casi nadie la conoce por unas razones muy concretas que podría argumentar aquí, pero no tenemos tampoco mucho tiempo. El pueblo gitano ha sido un pueblo oprimido durante más de 600 años, y hablo de aquí, de España. Es un pueblo machacado, en el que se ha intentado exterminar, lo han intentado expulsar, donde hay más de 200 pragmáticas leyes antigitanas, que se dicen pronto. Entonces, para conocer el feminismo romaní, primero tendríamos que conocer la historia de lo nuestro, la historia del pueblo gitano. Entender que ha habido una secuencia histórica que ha provocado la situación actual de las mujeres gitanas y por consiguiente la situación actual de la sociedad en general, porque lo que ocurre con las gitanas también afecta a la sociedad mayoritaria. Nosotras pensamos que afecta también a la sociedad mayoritaria. Entonces, una breve pincelada de la historia del pueblo gitano. El pueblo
gitano cuando llegó aquí ni siquiera era España. Claro, esta historia no está reflejada en ningún sitio. ¿Por qué? Porque es que los gitanos y las gitanas no tenemos ningún tipo de poder, ni siquiera en educación. Historia del pueblo gitano, que es que hemos aportado parte de la historia de España, también pertenece a nuestra historia, y nuestra historia pertenece a España. En el caso de los gitanos rumanos, pues pertenece también a la historia del pueblo, del país, en cada sitio donde esté. Pero eso no está reflejado. Lo único que se refleja en las aulas es que cuando coges el diccionario de la Real Academia Española y lees la definición de gitano, nos llaman trapaceros. Personas que engañan y que utilizan artimañas para conseguir su beneficio. Esa es la historia reflejada que hay ahora mismo en los contextos educativos. La otra historia que se refleja dentro de los contextos educativos es que las aulas de compensatoria están llenas de niños gitanos. Es que los gitanos no llegan a titular, es que los gitanos no se quieren integrar, es que los gitanos son asentistas, es que las gitanas se casan a los 12 años y desaparecen. Esa es la única visibilización que hay en el contexto educativo de la población gitana. Ya hablo de educación, podría hablar en política, podría hablar de los medios, podría hablar de todas las esferas que controlan la sociedad en general, y en todas esas esferas los gitanos estamos en lo peor de lo peor. Entonces la historia, que debería estar en los contextos educativos, que debería aparecer en el proyecto curricular, que esa historia no se conoce, y para entender el presente hay que conocer el pasado, porque es que si no, no lo podemos entender. Entonces hay que entender que desde cuando comienza la Constitución, los gitanos y las gitanas empezamos a tener unos derechos que antes no se tenían, que hasta hace 33 años existían unas escuelas que se llamaban escuelas puentes, que eran escuelas exclusivas de gitanas. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay una amplia historia que es la consecuencia de la situación actual, y en parte explica por qué nuestro feminismo es distinto, por qué la construcción de un feminismo románico. En 1749, estos son pinceladas, luego para que vosotros también indaguéis, busquéis. En 1749 se realizó la Gran Redada, y la Gran Redada consistía en apresar a todos los gitanos del reino, en este caso a todos los gitanos del reino, y separar a hombres y a mujeres, porque el objetivo siempre ha sido el mismo y una constante, que hasta el día de hoy no se considera la causa gitana, la lucha por las mujeres gitanas, la lucha por la igualdad femenina, no, hasta el día de hoy nos identifican con la problemática gitana. Los gitanos somos el problema, las gitanas somos el problema, la problemática gitana. Con eso es con la lucha de igualdad, ¿cómo se nos define con la problemática gitana? Pero no, señores, las gitanas y los gitanos realmente no somos un problema, somos un pueblo oprimido. En 1749, Gran Redada, se separan a hombres y a mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Que no nacieran más niños gitanos. Las mujeres se las llevan a fábrica, los hombres se los llevan a galeras. Esa era la Gran Redada en 1749. Pero podemos continuar con la historia. Holocausto nazi. Todo el mundo sabe y todo el mundo conoce la historia del pueblo judío. ¿Cómo no se va a conocer la historia del pueblo judío? Y no se conoce que más de 500.000 de gitanos murieron. No se conoce que experimentaron con más de 3.000 niños gitanos. También formamos parte de esa historia y ni siquiera se nos nombra. Podemos seguir. Ley de vagos y maleantes. Se vigilará escrupulosamente todas las pertenencias de cualquier gitano o de cualquier gitano. Yo me pregunto, compañero, ¿esa jersey es tuyo? Seguro. Esa jersey es tuyo. Lo has comprado, ¿no? Te lo han regalado. Vale. Imaginaros que yo soy la Guardia Civil. ¿Te lo han regalado? ¿Lo puedes demostrar? Vale, pues entonces la Guardia Civil tenía carta blanca, y esto no hace mucho, tenía carta blanca para hacer con los gitanos y con las gitanas absolutamente lo que le diese la gana. Yo conozco historias
y seguramente vosotras también conocéis historias de cómo la Guardia Civil machacaba a nuestro pueblo. ¿Creéis que eso no ha tenido consecuencias? Hombre, tiene consecuencias cuando una gitana entra a Carrefour, por ejemplo, o entra a cualquier centro comercial. Tiene consecuencias porque todavía nos persigue. Porque es que somos el eterno sospechoso. El eterno sospechoso. Y da igual que estés más formada, que estés menos formada, que tengas más dinero, que no tengas más dinero. Si eres gitana, eres sospechosa en esta sociedad. Pero eso tiene un porqué. Y el porqué son las leyes antigitanas. ¿A qué se han transformado esas leyes antigitanas? Pues se han transformado en estereotipos, se han transformado en prejuicios. Esas leyes nos persiguen al pueblo gitano todavía. ¿Cómo pueden desaparecer esas leyes? Ah, claro, es que las gitanas tenemos que demostrar. Yo tengo que demostrar en el trabajo que a pesar de ser gitana, pues soy puntual. Que si falta una cosa, yo estar en mi sitio y no moverme. Porque es que si falta algo, te van a culpabilizar. Entonces nosotros tenemos que demostrar todo el rato. Pero además de demostrar todo el rato, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Quiero decir, los estereotipos y los prejuicios a día de hoy jamás van a desaparecer si la sociedad mayoritaria no recoge el testigo, no admite su corresponsabilidad. Yo como maestra tengo mi responsabilidad, pero es que tú como empresario tienes tu responsabilidad. Tú como político tienes tu responsabilidad, y lo que se tiende a hacer es culpabilizar al pueblo gitano. Es que te tienes que integrar. Pero ¿dónde nos integramos? Si seguimos integrándonos, vamos a desaparecer. ¿Dónde nos integramos? No, es que vosotros tenéis que moveros, es que vosotras las gitanas tenéis que mandar a vuestros hijos al colegio. Sí, yo como madre voy a tener mi responsabilidad, pero a lo mejor tú como maestro tienes la responsabilidad de que tus alumnos tengan igualdad de oportunidades dentro del aula, por ejemplo. Eso es lo que reivindicamos mucho desde Gitanas Feministas. Lo que hacemos sobre todo es reivindicar, hacer acciones reivindicativas. Por ejemplo, con el tema de la RAE. Nosotras, la Real Academia lleva 27 ediciones, no sé cuántas ediciones lleva, insultándonos, porque criminalizan a todo un pueblo, llamándonos trapaceros, criminalizan a todo un pueblo. ¿Sabéis lo que es? Que un niño gitano, orgulloso de su pertenencia, porque tienen que estar orgullosos de su pertenencia, orgulloso de su historia, orgullosa de su familia, porque nuestra pertenencia nos la da la familia. Si no te sientes orgulloso de tu familia, si no te sientes orgulloso de ser gitano, es un arraigo que eso no lo puede suplir nada. ¿Y cómo te vas a sentir orgulloso delante de 20 compañeros payos cuando en el diccionario te está definiendo como trabajero? Nuestra primera acción en Gitanas Feministas fue cada 3 meses nos manifestábamos en la puerta de la RAE. Y nos manifestábamos además en momentos que a lo mejor eran claves para ellos, pues el centenario de la Real Academia Española. Y nosotras nos presentábamos allí, además con carteles indicando quién eran los trapaceros reales, ¿no? Pues con Bárcenas, con la cara de Bárcenas, etcétera, etcétera. Nos manifestábamos cada 3 meses. Recogimos firmas, hicimos una campaña a través de Facebook, todo esto, bueno, yo me voy saltando de una cosa a otra, pero me podéis parar. Todo esto teniendo en cuenta que Gitanas Feministas por la Diversidad no tenía estructura, no tenía financiación. Cada una estamos en una comunidad distinta. Quiero decir, que en 2 años, moviéndonos a nivel voluntarioso, poniendo dinero de nuestro bolsillo, en 2 años como asociación, nos hemos movido a un nivel reivindicativo que actualmente nadie había hecho. Y existe gente, existen asociaciones gitanas, existen asociaciones pro-gitanas, existen muchos compañeros que están en la lucha y jamás han tomado esta lucha. ¿Qué quiero decir? En la RAE estábamos solas manifestándonos. Solo nosotras, como 10
12, la segunda 20, pero completamente sola. No había ninguna asociación a nuestro lado, no había nadie. ¿Por qué? Porque esa lucha no merece la pena. No es de justicia social que a los gitanos nos dejen de insultar. Eso no merece la pena. Porque nosotros sí que nos sumamos al resto de luchas. Con el tema de el 7N, por ejemplo. Durante 2 años, todos los 25 de octubre, las compañeras de Madrid se bajan a la Puerta del Sol y se manifiestan contra la violencia machista. De hecho, hoy están ahí. Nosotras sí sumamos esas luchas porque consideramos que formamos parte de esta sociedad y esas luchas también nos corresponden, pero es que nuestra lucha, esa es nuestra demanda, nuestra lucha también nos corresponde al resto de la sociedad. Leonarda Di Brani, una chica, os suena el caso, ¿no? En Francia fue expulsada, bajada de su autobús. La niña, pues, no hablan tanto de integración, que tenemos que estar integrados, que no sé qué, que no sé cuál. Pues esa chica estaba en su colegio estudiando, todo bastante normalizado, porque a mí no me gusta ese término, pero el que la gente entiende. Y consideran que tiene una orden de expulsión y la expulsan. La expulsan a Kosovo, a un país donde ni habla el idioma, donde no tienen casa, donde no tienen profesión, donde no tienen absolutamente nada. Esa niña, además las formas, fue bajada en ese momento por todos los geos, fue abordada en el autobús escolar, la bajaron y la deportaron. Esa lucha no implica a nadie, no implica, a nosotras nos implicó, y de hecho cada una en su comunidad estuvo en la embajada manifestándose. Hicimos nuestro manifiesto, hicimos nuestros escritos, pero eso es que pasó totalmente desapercibido. Y eso es lo que ocurre con la población gitana, y no digo a nivel europeo, porque a nivel europeo eso es, lo que yo estoy contando, lo que pasa en España son cosas demasiado tribales con lo que está ocurriendo en Europa, porque lo que está ocurriendo con Europa es una masacre total con los gitanos. Es que entran en campamentos de gitanos, los queman. Es que la situación de los gitanos europeos están siendo sus derechos totalmente vulnerados. Con los refugiados sus derechos son vulnerados, pero es que con los gitanos europeos también se está vulnerando todos sus derechos. Hasta hace 10 años las gitanas en los países de Europa del Este eran esterilizadas sin su consentimiento. Y os podría seguir denunciando la situación de la población gitana en diferentes etapas históricas y en los diferentes países, y es sangrante, pero no se denuncia y nadie conoce esa historia. Entonces, para conocer el feminismo romaní, realmente deberíamos conocer la historia del pueblo gitano, porque resulta que además de ser gitana y de llevar una mochila con todas esas cargas, con todas esas leyes que me han machacado, no a mí, sino al resto de gitanos, porque yo a lo mejor ya he superado ciertas cosas, pero aunque haya superado ciertas cosas y supuestamente tenga el acceso pues a una formación, a un nivel económico pues medio, aunque yo tenga el acceso a todo eso, da igual porque sigo sufriendo discriminación, sigo sufriendo opresión. Las políticas actuales que se dirigen a gitanos, durante 20 años se han ido subvencionando unas políticas en servicios sociales en pro de la población gitana, unas políticas con muchísimo dinero que no han tenido resultados ninguno, que no han tenido impacto ninguno. ¿En quién ha tenido impacto esas políticas sociales? En las personas que están trabajando y cobran su sueldo y han podido progresar. Porque en la población gitana no. En la población gitana seguimos escuchando que necesitamos alfabetización, que necesitamos cursos de habilidades sociales, que necesitamos costura, que necesitamos orientación laboral, que necesitamos
¿Dónde están todas esas políticas que durante 20 años se ha ido dando dinero y supuestamente eso iba a impactar en que la población gitana avanzara? ¿Dónde están esos avances? Porque os aseguro que las niñas gitanas que han estudiado, que han progresado, que han avanzado, no ha sido a causa de la beneficencia que se ha ido dando con el pueblo gitano, no ha sido a causa de esas ayudas paliativas para que nosotras promocionáramos, no, ha sido por la familia. Normalmente es por el apoyo de la familia. Entonces, Gitanas Feministas nos preguntamos, 20 años de unas subvenciones grandísimas de dinero, de unos servicios sociales que dicen que nos dan casa, que nos dan paga, que nos dan... ¿Dónde está el impacto en la población gitana? ¿Dónde está? Entonces, todas esas políticas en pro de quién se hacen, de nosotros no es. Nosotros también reivindicamos eso, decimos que se acabó, que no necesitamos intermediarios de absolutamente nada, que lo que queremos precisamente es ocupar los sitios donde podemos decidir sobre políticas que tienen que ver con gitanos y no con gitanos, con políticas de igualdad, que queremos los espacios y los lugares donde se nos puedan oír, que no necesito ninguna paya, y esto lo digo sin acritud ninguna, pero es que no necesito ninguna paya que me trate como tonta y que me lleve de la mano, o que me diga qué guapa que eres, tú bailas, o pobrecita, o pobrecito, vamos a echarle una mano. No, lo que necesito son compañeras que estén a mi lado manifestándose en la puerta de la calle, que estén a mi lado manifestándose en la cañada, que estén a mi lado manifestándose en Mediaset, que lleva no sé cuántas denuncias, porque la visión que ofrece de los gitanos es... Eso es lo que necesitamos. Necesitamos apoyo de verdad, no, que no ponemos la mano, que es que eso ha sido una perversión de las políticas sociales, no ha sido una perversión de la población gitana, que dejen de culparnos. Que es que, no sé si habéis visto Papuza, pero esa película os la recomiendo porque refleja muy bien la situación de la población gitana que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y que ocurre todavía en la actualidad. Entonces nosotros lo que... Era Papuza. ¿Perdona? Cuenta quién era Papuza. Papuza era una poetisa gitana con unos escritos y con una poesía desgarradora, que no quiero contar el final, la tenéis que ver, ¿vale? Pero es como la historia de cómo durante muchísimo tiempo se nos culpabiliza de todo lo que ocurre, y se nos culpabiliza y además se nos dice que si vosotros no cambiáis, no, el resto no va a cambiar. Pero si nosotros no cambiamos, ¿y el resto qué? ¿El resto qué hace? Es que nosotros somos mayoría, es que nosotros tenemos movilidad, si es que estamos encasillados. Es que si el resto de la sociedad participa en esto, no participa con una conciencia social y no participa no con beneficencia de pobrecitos los gitanos, no con intento de asimilación, porque es que resulta que nos sentimos orgullosas de tener una historia, de tener una bandera, de tener un himno. Es que nosotras nos sentimos orgullosas de ser gitanas. Y es que por mucho que nos machaquen, por mucho que nos opriman, porque somos un pueblo oprimido, en muchísimos y en casi todos los aspectos, por mucho que nos persigan, esa es nuestra bandera. El pueblo gitano es la resistencia. Somos la resistencia realmente. Somos la resistencia a adaptarnos a las situaciones que nos van viniendo, pero continuando siendo lo que somos, gitanos. Entonces, nuestra reivindicación a las feministas, que nos incluyan en sus discursos, porque ahora mismo la población gitana está a la cola en educación, está a la cola en el paro, está a la cola de todo, pero de absolutamente todo. De hecho, es que estamos así como invisibles, que ni siquiera nos ven. Entonces nuestra reivindicación es que las feministas tomen también nuestra lucha, porque nosotras también tomamos la suya, y que el resto de la sociedad se
tome su responsabilidad pues que ellos también son responsables y que si la situación no cambia, ellos tendrán algo que ver, el resto de la sociedad tendrá algo que ver. Entonces, Gitanas Feministas por la Diversidad pretende ser un movimiento activista participativo. Para hablar de feminismo romaní tenemos que conocer la historia del pueblo gitano. Nuestro feminismo, ¿qué es lo que pretendemos con el feminismo? Con nuestro feminismo, es que sea un revulsivo, que sea un despertar, que sea que sea la vía que nos permita a las gitanas hacer nuestra revolución. Y no solo a las mujeres a nivel de derechos de mujeres, sino que sea nuestra revolución a nivel de pueblo. Cuando hablamos de feminismo y contamos nuestras cargas históricas, después llegamos a que soy mujer. Y como mujer, como el resto de vosotras, vivo en un patriarcado, vivo en una sociedad dominada por hombres y cuyo poder lo tienen exclusivamente ellos. Imaginaros las listas de cremallera, hombre y mujer, hombre y mujer. ¿Creéis que esas medidas, que a lo mejor al resto de mujeres sí que afectan a la población gitana? Hay medidas que se están estableciendo para que la mujer promocione, que es que nosotros no llegamos, porque estamos todavía aquí abajo. ¿Qué es lo que pretende el feminismo romaní? Que las mujeres gitanas estemos en igualdad de derechos y libertades que los hombres, pero es que además pretende que el pueblo gitano esté en igualdad de derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. Eso es lo que pretendemos nosotras. Realmente no... Y por supuesto lo que estamos en una lucha continua cuando nos dicen es que el pueblo gitano son más machistas, o es que las mujeres gitanas no, es que las mujeres gitanas estamos menos empoderadas, es que las mujeres gitanas tenemos menos trabajos remunerados, es que las mujeres gitanas somos menos independientes. Claro, porque si no optas a formación y no optas a trabajos y no optas a sitios donde tengas poder, pues siempre es una escalera que si no empezamos a subir, siempre vamos a estar abajo. ¿Cómo podemos subir esa escalera? Nosotras consideramos que la única forma es a través del feminismo romaní y es a través del empoderamiento. Por eso es nuestra lucha feminista. ¿Qué líneas trabajamos nosotras? Feminismo romaní, violencia de género y diversidad. Violencia de género, ¿por qué? Porque hay una lucha, la violencia de género, no sé cuántas mujeres van asesinadas en este mes de 12. Y es cierto que la violencia de género afecta solo a las payas. No, afecta a las gitanas, también afecta, igual que afectan a las mujeres árabes, igual que afectan a las mujeres africanas, igual que afectan a las mujeres marroquíes. A las mujeres gitanas también le afecta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando a una mujer gitana le afecta la violencia de género, parece que no importa. Que no importa. Y hay una compañera que siempre pone un ejemplo, y eso se puede ampliar a otras esferas. Y es cuando tú ves a una chica y un chico que están discutiendo, incluso que llegan a las manos y que pega a la chica, pues inmediatamente lo ves y dices, hostia, llamo por teléfono, busca a una policía o haces algo, ¿no? Cuando ocurre con gitanos, y esto se puede trasladar a cualquier esfera, cuando ocurre con gitanos, la respuesta es que entre ellos se apañen. ¿Que entre ellos se apañen? Pues entre vosotros apañáis. Ah, no, que entre reyerta de población gitana, la ley del talión. Hace poco en el pueblo de Jaén, no sé en qué pueblo fue, en el pueblo del Mazapán, nunca me acuerdo, en un pueblo, los payos fueron a las casas de los gitanos y las quemaron. Con gente de eso. ¿Por qué? Porque eran delincuentes, porque eran no sé qué, porque eran no sé cuánto.
Quiero decir, con los gitanos se permiten cosas que con el resto de la sociedad no se permite. Si nosotras como gitanas vamos a ir a la casa del payo enfrente ese que me está machacando y que me hace no sé qué y que me hace no sé cuánto, voy, como los gitanos tenemos la ley del talión, pues entonces yo voy y le quemo la casa. La policía, o sea, es que no me da tiempo, enciendo el mechero y la policía viene y me... No hay posibilidad de hacer esa acción. Pero al contrario, si se puede y si se permite. Con la violencia de género pasa exactamente lo mismo. Hay recursos a los que las mujeres gitanas no acceden y están sus derechos son totalmente vulnerables. Y no acceden por cuestiones muy básicas. La primera, si hablamos de violencia de género, no tenemos acceso, ¿por qué? Porque no hay una denuncia. Y si no hay una denuncia previa, no puedes acceder a casa de acogida, no puedes acceder a la manutención que te corresponda, no puedes acceder a la ley de... no puedes acceder a nada. Orden de alejamiento. No puedes acceder a nada porque no hay una denuncia. Tienen en cuenta que cuando una mujer gitana denuncia, a lo mejor no es lo que más le conviene a ella. Si ya está sufriendo una violencia de género, además sufre la violencia estructural del sistema. Eso es en general para todas las Claro, mujeres. claro, eso es en general para todas las mujeres, pero cada una tiene su particularidad. Pero que vamos, que la situación es exactamente la misma. No es la misma Sino porque... en ese aspecto. Claro, en el sentido es de para todas las para mujeres otro. iguales, pero nosotras no lo sufrimos igual. No lo sufrimos igual porque se quedan desprotegidas. Porque por el hecho de hacer otra protección a la familia, ellas se quedan todavía más desprotegidas. Gitanas feministas hemos estado participando en el 7N y en esa lucha contra la violencia, porque también se dice que la violencia de género es algo cultural entre los gitanos. No es algo cultural. Cosas culturales de los gitanos son otras cosas. No es la violencia de género. Y de hecho, una de nuestras acciones ha sido que hemos hecho, todo esto sin recursos siempre, hemos hecho un vídeo que está en nuestra página de Facebook, hemos hecho un vídeo en que hombres y mujeres y niños gitanos pues hacen pues su denuncia, ¿no? Su denuncia es: basta ya de decir que es que los gitanos somos machistas, basta ya de decir que es que los gitanos somos más violentos. No, es que la sociedad en general vivimos en este patriarcado y como tal estamos influenciados. Y los gitanos no es que estén más o menos, pero sí que es cierto que las mujeres gitanas estamos menos empoderadas para salir de esas situaciones. Entonces en este vídeo lo que aparecen precisamente son hombres y niños gitanos diciendo pues eso, que el ser gitano no tiene que ver con la violencia machista y por supuesto que la violencia de género no forma parte de nuestra cultura y además la rechazamos de pleno. Más acciones que tenemos previstas. Pues tenemos prevista una acción ahora mismo a gran escala que precisamente hablará de feminismo romaní y de la construcción de ese feminismo. Y nuestra acción más descarada, aún sin financiación, pero que la vamos a hacer igual, es realizar el primer congreso de feminismo romaní. El primer congreso de feminismo romaní y además dirigido por nosotras, no digo por gitanas feministas, porque ahí tenemos que estar muchísimas otras, sino dirigido por gitanas y construido desde nuestra perspectiva. Me he ido saltando de una cosa a otra y... Sí, pero solo tienes 10 minutos para que te pregunten. Vale, pues... Es que nos toca un viaje largo todavía. Pues deciros eso, que gitanas feministas sí que somos estatales, pero tenemos vocalía en distintos sitios. Tenemos vocalía en Murcia, tenemos vocalía en Palencia, de donde es Ana. En Madrid, en Ponferrada, en Granada, en Castellón. Y bueno, y en Facebook nos podéis seguir porque ahí vamos colgando todas las actividades que preparamos. Me paro una pregunta. Sí. ¿Y los demás gitanos os miran mal por hacer eso? Algunos sí, otros no. Algunos sí
y otros no. Pero ¿qué es lo que nos encontramos normalmente? Nos encontramos el apoyo sobre todo en la página de Facebook de personas anónimas, de gitanas anónimas que nos escriben de algunas de Argentina, otras de Andalucía, otras de no sé dónde. El otro día nos escribió una de Colombia. Y son personas anónimas que... Claro, porque las mujeres sí estamos más identificadas, como que yo sea para allá. Pero estamos más identificadas con vosotras, pero los hombres no lo van a ver bien eso. Dentro de nuestro grupo de equipo de gitanas feministas, por eso le he dicho antes a la compañera, esto no es una presentación, porque dentro de nuestra presentación jugamos con la diversidad. Y dentro del grupo precisamente está el compañero José, que es guitarrista y es gitano. Es gitano y es feminista. Y además con esa profesión, porque el guitarrista se dedica a la noche del flamenco y de los tablaos, y es feminista. Y tenemos el compañero Fernando, que es jurista, que es gitano también, y que también es feminista. Que a lo mejor nos vamos a encontrar con gente que nos apoya y gente que no nos apoya, por supuesto. De hecho, hasta la actualidad, hasta que hemos aparecido nosotras, nadie ha hablado, nadie, y digo, payos, gitanos, asociaciones gitanas, el que sea, nadie ha hablado de ninguno de estos temas. Feminismo romaní, diversidad y violencia de género. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a exponerse. Nadie se ha atrevido a exponerse, a dar la cara, y nosotras sí nos hemos expuesto. Y nos alegramos de habernos expuesto, porque cuando te expones pues puedes recibir piedras y puedes recibir flores. Hasta el momento lo llevamos más o menos, pero sí que es verdad que nosotras nos hemos expuesto. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir de ahí hay otras asociaciones, hay otros movimientos que han cogido el discurso y han dicho no, es que las gitanas son diversas, no, es que la violencia de género no puede ser un tabú, tiene que ser trabajada para que no ocurra y para que podamos tener acceso y salir de esa violencia. No, es que el feminismo romaní, es que el feminismo, eso es una cosa muy rara, que las payas se cortan el pelo o queman los sujetadores, no, sí, porque ahí el feminismo causa rechazo, y vosotros lo sabéis, delante de la sociedad en general, el feminismo causa rechazo. Vale, pues nosotras no hemos atrevido a decir que somos gitanas y feministas. Somos gitanas y feministas. Y rechazamos la violencia de género y además apostamos por la diversidad. Y en cuanto a diversidad, nombramos todas las diversidades y sabemos que no las podemos llevar. Porque nosotras decimos, aceptamos que cada persona, que cada mujer decida vivir su vida libremente. El derecho a la elección. El derecho a la elección si quiero estudiar magisterio o si quiero vender en el mercado. Si quiero ser evangelista o quiero ser católica. Si el derecho a elegir y el derecho a respetarnos. Y dentro de nuestra presentación decimos algo que son cosas muy básicas, como que una mujer viuda tiene derecho a rehacer su vida. Que una mujer o un hombre gitano, gay o lesbiana no tiene que ser machacado ni rechazado y mucho menos por los nuestros, porque eso es lo que hemos sufrido, eso es lo que hemos sufrido la población gitana, muchísimo rechazo, y nosotras decimos que se acabó, que nosotras precisamente tenemos que apoyar y no podemos cometer el error que el resto de la sociedad o que los payos hicieron con nosotros, y es el rechazo, el destierro, la expulsión. No nos importa que seas evangelista, que seas gitana rumana, que tengas una condición sexual distinta, que seas de Valladolid, que tengas un... No, aquí lo que importa es que como mujer y como gitana tienes un derecho, y es el derecho a elegir. ¿Eres tú? Y en eso estamos. La compañera por ahí tenía una pregunta. ¿Puedes sacar un poco más alto, por favor? ¿De cómo acoge las mujeres gitanas esta propuesta? Pues mira, ahora mismo hemos hecho presentación, por ejemplo, en mi tierra, en Murcia, la hicimos también en la tuya, en Palencia, la hicimos también en Ponferrada, la hicimos también en Castellón, y el foro eran gitanas.
Eran gitanas. Y yo soy una de ellas. El pueblo eran gitanas. ¿Cuál es la respuesta a nosotras cuando alguien se nos acerca? De hecho, ¿cuál es la respuesta? Que en todos esos sitios donde hemos hecho presentación se ha creado una vocalía de gitanas feministas. Y se ha quedado ahí una persona de esa ciudad, de ese barrio, como representante de gitanas feministas. Entonces, por nuestra parte, nos quedamos bastante satisfechas, porque empezamos a tejer redes. Que es que nosotros respetamos todas las opciones, que cada mujer haga lo que tenga que hacer, pero que sea libre de elegir, porque se decía antiguamente que los gitanos éramos libres, que los gitanos éramos libres, y una mujer gitana no va a ser libre. Pero ni hoy ni nunca, yo creo, ¿eh? Claro, pues nosotras luchamos por eso. Pero tú sabiendo, yo soy paya, pero tú sabiendo que eres gitana, sabes que los hombres eso no lo ven bien. Yo, por ejemplo, mi marido, que sí que es gitano, diría, las mujeres estas, por lo que luchan hoy en día, no sé qué, no sé cuántos, porque son así los hombres, yo lo sé. Pues y se cambio las mujeres, pues todas, tanto payas como gitanas, y más si vivimos en un barrio, luchamos por esas cosas, y ella es gitana y ella lo sabe también. Que hay que ser... No sé, el camino fácil no va a ser. Fácil no va a ser. Pero estamos en esta lucha. Lucha. Porque si a lo mejor pueden haber otros caminos, pero nosotros hemos considerado que el camino es el feminismo, y es el feminismo porque es la vía en la que nos va a empoderar y en la que nos va a decir, mira, no, esta es mi vida, yo elijo, y elijo ser gitana siendo o maestra o vendedora del mercado o evangelista o lo que sea, pero con el poder de decidir, que actualmente eso es lo que no tenemos las mujeres gitanas, el poder elegir. ¿En vuestra asociación ayudáis a la mujer gitana en la educación? Claro, nuestra asociación no es una asociación que tenga unos programas. Actualmente hay muchísimas asociaciones que... Me refiero a mujer gitana, por ejemplo, que tiene problemas en población. Hay mujeres gitanas que quieren seguir continuando sus estudios, pero que su padre no les deja por su condición de gitana, que está pedida y todo eso. Sí. Pues eso, claro, mira, eso, ¿cuánto viene pasando? Hemos oído eso 20 millones de veces. ¿Sabes cuántas medidas paliativas para que eso no sucediera se han hecho? Muchísimas. Muchísimas. Y hasta ahora, no, de hecho yo antes lo he mencionado, si una chica o un chico promociona en su vida, gitana o gitano, no lo hace por cuestiones de que haya habido una mediación o que haya habido unas políticas que le hayan permitido, no, lo ha hecho por el apoyo de su familia. Y eso no existe una varita mágica, ¿sabes? Porque a veces hacen unas medidas como que, pues te nombramos mediadora y como tú eres gitano vas allí y convences. No existe una varita mágica. Lo que existe es una serie de trabajo, una serie de acciones que con una acción no se puede solucionar. No se puede solucionar. Si hay un padre que no permite que a su hija promocione, se deberán de llevar a cabo muchísimas acciones. Pero nosotras no tenemos una varita mágica. Quiero decirte, por ejemplo, yo a mi madre, nosotros decimos, es que no tenemos referentes feministas, sí que las tenemos, nosotros lo tenemos muy claro que las tenemos, y en este caso son nuestras madres o nuestras abuelas. En el caso de mi madre es feminista porque, inconscientemente, pero digo, tú eres feminista, ¿por qué? Porque tú has querido que todo lo que tú no has tenido, que ha sido educación, que ha sido libertad, que ha sido independencia, todo lo que tú no has tenido. Y además ella lo dice, todo lo que a mí me ha faltado, hasta de comer, todo lo que a mí me ha faltado, que a mis hijas no le falten. Quiero decir, eso también exige un proceso. Y, por ejemplo, no la puedo convencer de que cuando viene la Guardia Civil o viene la policía, a nosotras, ¿qué nos va a hacer? Mamá, que no te va a hacer nada, que no te tiene por qué hacer nada. Y sin embargo, eso todavía no se lo he podido quitar de la cabeza. No se lo he podido quitar de la cabeza, ¿por qué? Porque hay una historia.
hay una historia que han arrastrado, y con el tema educativo hay una serie de historias, de acontecimientos históricos que nos han marcado. Claro que nos han marcado con el efecto Pigmalión. Tantos años la sociedad proyectando que es que los gitanos no van a estudiar, que es que para qué estudian, que es que los gitanos son unos delincuentes, que es que los gitanos son unos tal. Durante 600 años proyectando eso sobre nosotros, eso ha tenido un efecto. Ha tenido un efecto en nosotros y en la sociedad mayoritaria. Entonces, todas esas leyes y la historia, la historia escolar, antiguamente no estudiaba todo el mundo, ¿verdad? Antiguamente estudiaban los que tenían más posibilidades, los que tenían en casa pues un ambiente intelectual que los empujaban a ellos, y esos fueron los primeros que accedieron. Y después aquello fue para la clase media, después para la clase baja, ¿no? Eso, el periódico histórico educativo llevó un proceso, ¿no? Llevó un proceso. Pues cuando en esa lucha en que la clase media quería acceder a la educación, ¿saben en qué lugar estábamos los gitanos? Es que no estábamos. Es que no teníamos ni siquiera ese derecho a educación. Quiero decir, ¿todo eso ha tenido una consecuencia en la población gitana? Claro. ¿Que todavía continúa? Claro. Entonces, a lo mejor no es solo culpabilizar a ese padre, a lo mejor también dentro del contexto educativo debería de ser más flexible, debería aparecer la historia del pueblo gitano, deberían... no haber colegios guetos. Por ejemplo, que si la formación académica es gratuita, que sea gratuita, no que se diferencie porque unos tengan libros, otros no tengan. Quiero decir, hay muchísimas acciones, pero que eso es un proceso histórico que se debe de conocer para entender también la situación actual y no seguir culpabilizándolo. Bueno, Ana no la ha dejado hablar. Nada, ni falta ni hace, ya se lo tú todo. Que ahora me meter en la botella de agua. Si tenéis alguna pregunta más, porque ya son las 7:32. También deciros que el sábado estamos en el Cabañal. Es verdad. En la jornada de que la amistó. Y sí que sábado a las 5. Sí. Y además ahí estaremos con más compañeras. Vendrá también José, el chico este que he comentado, vendrá también Guru, vendrá también Aurora. Se tiene que tocar algo con la guitarra. Se tocará. Sí, no sé. Es que me tengo que marchar, me sabe muy mal. Pero es que todavía tengo 3 horas de camino y... ¡ay! Me tengo que marchar. Entonces yo, a cualquiera que os quede algo, el sábado seguimos en el Cabañal, en Facebook, Gitana Feminista por la Diversidad, nos podéis escribir y nosotras os siempre contestamos. contesto, siempre, sea la hora que sea, a las 3 de la mañana contesto. Y lo que pretendemos... Yo con mi sueño te escribiré. Lo que pretendemos también es que lo que yo he comentado aquí, que os lo llevéis. Que lo llevéis a vuestra casa, que lo llevéis a vuestro trabajo, que lo llevéis a los amigos. Pues muchísimas gracias por escucharme.